¿Les ha pasado que están jugando en su computador, en su Xbox, y se acuerdan que se olvidó el estudio de la quena diaria? ¿Les ha pasado que están lavando la loza en su casa y recuerdan que no estudiaron quena? ¿Les ha pasado que están viendo el TikTok y recuerdan que no estudiaron la quena hoy? Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Fabián Triana, bienvenidos a mi canal. He estado un poco alejado del canal por diferentes factores, pero el más importante de todos es que inicié mi tienda de instrumentos musicales llamada Boom Music Store, entonces pues toda mi energía está canalizada ahí. Les dejo acá unas tomitas y espero que pues de pronto le echen una visitada. Bueno, hoy les traigo algo muy básico, algo muy sencillo, pero sé que para las personas que están iniciando y para los que ellos saben les va a gustar mucho. Es un estudio para quena diario. Regularmente nosotros pensamos que estudiar la quena es empezar a sacar canciones y estudiar y estudiar y estudiar y hacer sonidos de todas formas, pero nos centramos en un estudio de verdad. Este estudio es un estudio personal, no digo que tiene que ser la ley, no digo que es la única manera de estudiar, no, cada uno puede crear sus estudios, a mí me sirvió este. Entonces es un estudio muy básico basado en la quena de sol, sin ningún medio tono, sin ningún cambio, para que asimismo cuando están empezando o cuando van más avanzados no les quede complicado, no les quede difícil y pues también digamos es un estudio que gasta 8 10 minutos estudiándolo. Lo pueden hacer 2 3 veces y pues eso va a cumplir su estudio diario si no alcanzaron a coger la quena, si no alcanzaron a estudiar lo que tenían que estudiar, si no tienen el tiempo, por lo menos saben que cogieron la quena y estudiaron esa parte que tenían que estudiar rápidamente. Entonces es algo muy sencillo, muy básico, empezamos en 80, metrónomo 80, vamos avanzando de a 20, al final se me pasó de 200 a 240, pero pues ustedes me perdonarán, espero más adelante actualizar el video. Entonces es muy básico, vamos a estudiar solo la escala de sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Como siempre les digo, a nota personal, estos dos deditos, hay gente que los usa muy tensionados acá, que ya los usa acá, y eso pues quita la articulación de este dedo. Entonces, personalmente, lo repito, es mi experiencia, prefiero siempre usar este tipo de posición para tener la velocidad más rápido porque estos dedos pues cuando ustedes ven están así tensionados y puede generar un problema más adelante en la articulación. Repito, es una experiencia personal. Ya algunos me entenderán, algunos se darán cuenta, oiga, sí, o pasan el dedo por detrás o cogen acá con una tensión y entonces ustedes ven que las articulaciones siempre tienen un orden y esta están muy ligadas. Bueno, entonces vamos a empezar, les voy a mostrar la parte básica del estudio. Empezamos en 80, va a sonar el metrónomo 4 tiempos. Esa es la primera parte, va subiendo.
la velocidad y ustedes pues van mirando hasta dónde alcanzan. La idea es que tengan en cuenta la articulación, que tengan en cuenta la cantidad de aire y más que nada las notas, así pues también van a repasar todo. Es algo muy sencillo, muy básico, pero pues me parece que ese estudio diario tendría que estar estipulado. Antes de empezar a tocar, pongo el video. Antes de no alcance a estudiar en todo el día, pongo el video, estudio 10 minutos y por lo menos no paro de estar estudiando. El inconveniente es que a veces dejamos la quena muchos días y queremos agarrarla y que nos vuelva a sonar como estaba sonándonos hace 2 o 3 meses y eso no va a pasar. Entonces, para mí la parte más importante de toda esta interpretación es la respiración y la lengua. Tú. La idea es que también la lengua no... Esto de estar haciendo es innecesario. Es un tip que es un tic que nosotros cogemos de vez en cuando. Yo ya estoy intentando superarlo. Desde que la quena esté bien, no necesito aceitarla, ensalivar la boca ni nada. Cuando ustedes dicen tú, la lengua queda en la parte de atrás de los dientes, no sale, no hace esto, no hace tú. ¿Sí ven? Entonces de pronto cuando está haciendo uno eso, escupe, por eso tiene uno que estar limpiando con la lengua. Aparte de eso, también mueve la boquilla. Hay gente que ya es muy exagerada así. Y pues también eso depende de la quena. Muchas veces tienen que llegar a ese punto porque pues la quena no les da la boquilla para lo que necesitan hacer y cosas así, pero pues en eso no vamos a entrar hoy. Entonces ya podemos irlo subiendo hasta lo más rápido que era 240. Bueno, vamos a hacerlo en 200 por ver si... Y pues van avanzando, no tiene ninguna nota rara, no tiene ningún sostenido, son las notas naturales de la quena. Entonces es algo muy básico para que ustedes estudien. Ya la que sigue es 240, vamos a ver si podemos. Ay, fue madre. Entonces es un ejercicio muy básico, muy sencillo. Quiero que lo prueben, quiero que me cuenten cómo les va aquí en los comentarios. Recuerde que están las redes sociales, están todas las otras redes donde de vez en cuando subo contenido y pues ya vamos a empezar a retomar los tutoriales. También pues pueden dejar acá los tutoriales que estén esperando. Vienen unos de Amaru, viene uno de los tequis, varios temitas que tenemos por ahí guardados. Entonces, no, pues quería dejarles este ejercicio, me cuentan cómo les va. Como les repito, es mi experiencia, es mi trabajo que he hecho a partir de tocar este bello instrumento. Un saludo para Froilán, estamos estrenando quena, una bella quena del maestro Froilán Cinti. Entonces recuerden que esas las pueden conseguir también en la tienda. Y pues nada, espero que este año sea lleno de esfuerzo, lleno de trabajo. Y pues también recuerden como siempre que la música es para compartir y no para competir. Los quiero mucho y un abrazo para todos.